Nos sumergimos en imágenes desconcertantes que generan más preguntas que respuestas, desde enigmas alucinantes hasta anomalías históricas. He aquí 25 raras fotografías históricas que han desconcertado a científicos e historiadores. Número 25. Almuerzo en lo alto de un rascacielos. La icónica fotografía titulada Almuerzo en lo alto de un rascacielos retrata a 11 trabajadores sentados en una viga disfrutando de su comida en medio de la construcción de un rascacielos. Inicialmente, se creyó que esta imagen captaba la construcción del Empire State Building. Sin embargo, un examen minucioso de la foto y su telón de fondo reveló que fue tomada durante la construcción del 30 Rockefeller Center. Esta fotografía suscita varias preguntas intrigantes a sus espectadores. En primer lugar, el presunto origen irlandés de los trabajadores queda desmentido por el análisis, que revela una mezcla de herencia italiana e indígena entre los hombres. Además, la logística de capturar una fotografía tan detallada en aquella época plantea interrogantes. Las voluminosas cámaras de la época no eran fáciles de transportar hasta la cima de los rascacielos. Esto nos lleva a preguntarnos si se emplearon métodos no convencionales para lograr esta extraordinaria toma. A diferencia de hoy en día, en aquella época no había drones. No obstante, la fama del fotógrafo está bien justificada. Representa una época única e imposible de reproducir en el contexto actual. Número 24. Hipster viajero en el tiempo. En el año 2010, surgió una fotografía cautivadora del año 1941, retratando la reapertura del puente South Forks en Goldbridge, Columbia Británica. La multitud congregada en el acto se ajusta a las expectativas de la época, pero destaca un individuo. Este hombre, conocido como el hipster que viaja en el tiempo, lleva un atuendo moderno, como una camiseta con un logotipo, una sudadera con capucha o un jersey y gafas de sol, todo sorprendentemente fuera de lugar en el contexto histórico de 1941. En particular, también se le ve sosteniendo una cámara con un diseño contemporáneo, lo que añade otra capa de intriga. Aunque los escépticos han ofrecido explicaciones lógicas sugiriendo que las gafas de sol no eran del todo inusuales para la época y que el logotipo de la camiseta podría pertenecer a una sudadera del equipo de hockey Montreal Maroons disponible en la década de 1940, estas aclaraciones no han disipado del todo la inquietante sensación de desplazamiento temporal. Las discusiones en torno a la identidad y la época de origen de esta figura han suscitado fervientes debates en las comunidades académicas y en línea, dando lugar a teorías sobre viajes en el tiempo. Número 23. El misterio de la silla de Busby. En 1702, el famoso asesino británico Thomas Busby fue ejecutado en la horca. Había sido declarado culpable de matar a su suegro por una disputa monetaria. Cuando las autoridades detuvieron a Busby, estaba sentado en una silla en una taberna cercana al lugar donde más tarde sería ahorcado. Los testigos afirman que mientras se lo llevaban, murmuró una maldición. Esta vieja silla de roble adquirió notoriedad local por su relación con Busby. En el siglo XX, se asoció a una serie de sucesos desafortunados. Durante la Segunda Guerra Mundial, los aviadores canadienses que se sentaron en la silla nunca regresaron de sus posteriores misiones de bombardeo. En las décadas siguientes, personas que se habían sentado en la silla sufrieron accidentes de tráfico, y también se relacionó con ella un asesinato a mediados de los años 70. Preocupado por una posible maldición, el dueño del pub donó la silla a un museo cercano. Ahora cuelga del techo del museo para evitar que los visitantes corran riesgos al sentarse en ella. Aunque los científicos no han demostrado definitivamente si la silla contiene alguna maldición de Busby, ¿estaría dispuesto a correr el riesgo y sentarse en ella usted mismo? Número 22. El ovni del siglo XV. El cuadro conocido como Madonna con San Giovanni, atribuido al artista italiano Domenico Ghirlandaio, contiene un tema recurrente explorado en lo inexplicable. Este tema se centra en objetos anacrónicos encontrados en obras de arte históricas. Un ejemplo notable de este fenómeno se encuentra en la pintura del siglo XV, cuyos temas principales son la Virgen María y el niño San Juan Bautista. Sin embargo, el enigma reside en un peculiar objeto brillante en el cielo, visible para un hombre y su perro al fondo. Esta rareza ha llevado a algunos a especular que podría representar un objeto volador no identificado,
potencialmente indicador de vida extraterrestre. La forma luminosa del objeto, acompañada de rayos de luz irradiantes, contribuye a su aura misteriosa. Aunque algunos escépticos proponen que el objeto significa lo divino, como un ángel o el Espíritu Santo, otros sugieren que podría simbolizar la estrella de Belén o una señal celeste. A pesar de estas diversas interpretaciones, el significado exacto del objeto sigue siendo incierto. La Madonna con San Giovanni N. ejemplifica los intrigantes misterios que envuelven a las obras de arte históricas, sobre todo cuando parecen retratar objetos más allá de su tiempo. Número 21. La obra maestra de Eiffel. En 1887, Gastón Eiffel coronó su obra maestra, la Torre Eiffel. Esta cautivadora imagen capta el nacimiento de este monumento de fama mundial. Si nos adentramos en sus estadísticas, resulta asombroso cómo se hizo realidad. Tan solo 300 personas completaron la construcción de esta emblemática torre en un rápido periodo de 2 años, estableciendo un récord de velocidad para su época. La eminencia mundial de la torre no es de extrañar, teniendo en cuenta su extraordinaria creación con recursos limitados y en un plazo tan breve. Incluso en nuestra era tecnológicamente avanzada, parece inverosímil una construcción tan rápida. En consecuencia, la construcción de la torre y la fotografía que la acompaña están envueltas en un velo de intriga. Es concebible que una fuerza alternativa estuviera en juego, permitiendo tal velocidad y eficacia sin precedentes. Este enigma ha dado lugar a diversas teorías. Algunos aventuran orígenes extraterrestres, sugiriendo que la torre pudo ser un don celestial, mientras que otros cuestionan la validez de los datos de construcción. Algo extraordinario debió de dotar a aquellos 300 trabajadores de una destreza, agilidad y celeridad sin parangón. Número 20. Bahía de Solway. La Bahía de Solway, de 1964. Surgió una imagen desconcertante, que captó una de las fotografías más desconcertantes de los últimos tiempos. La escena correspondía a una serena excursión familiar en 1964, cuando Jim Templeton, un bombero de Carlisle, Inglaterra, fotografió a su hija en un campo cercano a la bahía de Solway. Al revelar la foto, apareció una figura inesperada en el fondo, una entidad aparentemente alta y vestida de blanco que parecía un hombre del espacio. Esta enigmática figura, que llevaba lo que parecía ser un casco o visera, estaba de espaldas a la cámara. Templeton mantuvo que no había nadie más presente durante la toma. Los fotógrafos de Kodak y de la policía examinaron la película y no encontraron signos de manipulación. Los escépticos propusieron una teoría alternativa, sugiriendo que el astronauta había captado involuntariamente a la esposa de Templeton en el encuadre. Su vestido azul sobreexpuesto podría parecer blanco. El casco, posiblemente su pelo, y la supuesta visera podrían ser sus cabellos, la sombra sobre su cara. A pesar de estas explicaciones racionales, la imagen sigue cautivando la imaginación. Ha aparecido en numerosos programas de televisión y documentales, fomentando debates sobre extraterrestres, viajeros en el tiempo y seres interdimensionales. Número 19. Espadas de acero de Damasco. A menudo se asume que nuestro conocimiento actual es una acumulación de todo el aprendizaje humano. Sin embargo, los arqueólogos descubren de vez en cuando artefactos que desafían la reproducción en nuestra era. Un caso notable son las espadas de acero de Damasco. Se forjaban en Siria con acero wood importado de la India. Estas espadas eran famosas por su fuerza incomparable, su resistencia a la sombra y su excepcional filo. Se decía que podían rebanar un mechón de pelo que tocara su filo. Desde mediados del siglo XIX, el arte de fabricar estas espadas se ha perdido, y actualmente no existe ningún lugar en la Tierra equipado para reproducirlas debido a la pérdida de conocimientos metalúrgicos. Lo que resulta aún más asombroso es la intrincada y sofisticada estructura de estas espadas. Un equipo de científicos examinó el acero y descubrió nanotubos y nanocables de carbono, logros tecnológicos muy superiores a las presuntas capacidades de la época. ¿Podría ser que las técnicas empleadas para dar forma a estas espadas generaran tales estructuras sin comprensión a nivel molecular? ¿O bien, estaban los habitantes de aquella época considerablemente más avanzados de lo que hemos comprendido hasta ahora? Los misterios que rodean a estos artefactos históricos siguen suscitando interrogantes sobre la profundidad de los conocimientos y habilidades de la antigüedad.
Número 18. El manuscrito Voynich. Las enigmáticas representaciones plasmadas en el manuscrito Voynich, que debe su nombre a Wilfred Voynich, un librero polaco que lo adquirió en 1912, presentan un profundo enigma. Este códice del siglo XV, adornado con enigmáticas ilustraciones y una escritura en un idioma no identificado, ha confundido incluso a las mentes más agudas. El manuscrito presenta cautivadoras representaciones de especímenes botánicos, diagramas celestes, mujeres bañándose y esbozos farmacéuticos. Curiosamente, estas representaciones no se identifican con ninguna entidad conocida, ya sea botánica o astronómica. Los mapas celestes que muestran constelaciones estelares y disposiciones planetarias se desvían de las reconocidas por los astrónomos contemporáneos. Con el tiempo han surgido numerosas hipótesis que sugieren que los manuscritos podrían ser una farmacopea, un tomo alquímico o una obra de ficción especulativa. Sin embargo, a pesar de los diligentes esfuerzos por descifrar su contenido, las inscripciones del manuscrito y el significado de sus enigmáticas ilustraciones deben quedar más claros. El manuscrito Voynich es un enigma perdurable en las páginas de la historia, que nos atrae hacia un reino de fascinación, enigmas y el encanto de lo desconocido. Número 17. Fotografía de levitación. En la década de 1920, la fotografía de levitación atrajo la atención gracias a las cautivadoras actuaciones de Colin Evans, mago, artista y medium. Evans desconcertaba al público demostrando el enigmático arte de la levitación. En una habitación poco iluminada, tomaba una fotografía con flash en la que aparecía flotando sobre el suelo, ayudado por espíritus sobrenaturales. Estas extraordinarias imágenes, en las que Evans aparecía suspendido a varios metros de altura, dejaban atónitos a los espectadores. Surgieron debates sobre el origen de este fenómeno inexplicable. Los escépticos sostenían que Evans podría haber estado simplemente saltando desde una silla en la oscuridad, pero debido al montaje de su acto, tales teorías no podían probarse definitivamente. Evans mantenía un aire de misterio en torno a sus actuaciones, guardando los secretos de su espectáculo de magia. Algunos observadores se dieron cuenta de que sus pies aparecían borrosos en algunas fotografías. Esto suscitó especulaciones. ¿Era esta borrosidad el resultado de la magia espiritual? ¿O se trataba de una explicación más astuta? ¿Podría ser que los escurridizos espíritus fuesen demasiado rápidos para la cámara y por eso apareciesen borrosos? ¿O era más plausible que el propio Evans estuviera ejecutando saltos bien sincronizados desde su silla, haciendo que sus piernas aparecieran borrosas en las fotografías? Estas fotografías, únicas pruebas disponibles, son la clave para desentrañar los secretos de las hazañas mágicas de Evans. Número 16. La fotografía del monstruo marino de Hook Island. El reino de la historia inexplicable se extiende más allá de la tierra. El mar alberga sus enigmas. Uno de estos enigmas es el monstruo marino de la isla de Hook, capturado en una fotografía de 1964 por Robert Latorec, un francés de vacaciones en Australia. La fotografía retrata a una enorme entidad parecida a un renacuajo, que se calcula que mide entre 18 y 20 metros, acechando en las aguas poco profundas de la bahía de Stonehaven, en la isla de Hook. La imagen muestra una enorme silueta oscura bajo la superficie del agua, con una cabeza, un ojo y un cuerpo sinuoso que se adentra en las profundidades. Han surgido numerosas especulaciones. Algunos proponen que podría tratarse de un reptil marino prehistórico superviviente, parecido a un plesiosaurio o a una especie colosal desconocida de anguila o raya. Sin embargo, el escepticismo persiste y se sugiere que se trata de un engaño elaborado con una lámina de plástico lastrada dispuesta para simular un monstruo marino. A pesar de estas dudas, la imaginación del público ha quedado cautivada durante décadas. El monstruo marino de la isla de Hook sigue siendo un enigma marino perdurable, un relato cautivador dentro del campo de la criptozoología. Número 15. El supuesto Billy, el niño de la década de 1870. La supuesta fotografía de Billy, el niño de la década de 1870, se ha convertido en objeto de intriga. Imágenes históricas como esta permiten echar un vistazo al pasado, pero su autenticidad suele suscitar debates entre los historiadores. En 2010, se adquirió una fotografía por solo $2 en una tienda de recuerdos.
Los reguladores, que decían representar al famoso forajido Billy el Niño y su banda, participaban en una partida informal de croquet. Si se demuestra que es auténtica, esta imagen sería la segunda foto verificada de Billy el Niño y podría tener un valor millonario. Sin embargo, confirmar su legitimidad ha sido todo un reto. Aunque los programas de reconocimiento facial sugieren un parecido entre el individuo de la foto del croquet y la imagen conocida de Billy el Niño, surgen dudas debido a las incongruencias. Algunos historiadores cuestionan la verosimilitud de la escena, señalando el contraste entre la naturaleza elegante del croquet y el rudo estilo de vida de los forajidos. En medio de la controversia, la fotografía ha acaparado una gran atención, inspirando un documental de National Geographic y cautivando a historiadores, analistas forenses y entusiastas del Viejo Oeste. Número 14. Las líneas de Nazca. Los intrincados diseños a gran escala de la antigua civilización. Nazca en Perú nos cautivan con su perdurable atractivo. La intriga aumenta cuando se observan desde arriba, revelando un conjunto de animales, plantas y formas geométricas meticulosamente grabadas en el suelo del desierto. Esto plantea el enigma de cómo y por qué una civilización que prosperó hace casi 2 milenios concibió obras de arte tan masivas, destinadas a ser apreciadas solo desde el cielo, un ángulo aparentemente imposible de alcanzar para los Nazca. Han surgido varias teorías para explicar estas desconcertantes creaciones. Algunas sugieren fines religiosos o astronómicos, proponiendo que las líneas eran un colosal observatorio o una guía hacia fuentes de agua subterráneas. Otros proponen intrincados rituales para atraer el agua. Sin embargo, estas hipótesis se quedan cortas a la hora de explicar la complejidad y la escala de las líneas o la selección de los símbolos. Además, no aclaran cómo los Nazca lograron tal precisión sin un punto de vista aéreo. Desde hipótesis sobre lugares de aterrizaje de extraterrestres hasta calendarios celestes monumentales, las interpretaciones de las líneas de Nazca son tan diversas como las propias figuras. En realidad, estos notables geoglifos, vistos mejor desde una altura inaccesible, persisten como una maravilla sin resolver en la historia de la humanidad, desafiando la comprensión convencional. Número 13. El mapa Piri Reis. El mapa de Piri Reis, llamado así por su creador, el almirante y cartógrafo otomano Piri Reis, ha intrigado a historiadores y científicos desde su descubrimiento en 1513. Este mapamundi se centra principalmente en las costas de Europa y el norte de África, con el Océano Atlántico, partes de América e incluso la Antártida en su centro. La excepcional exactitud del mapa en la representación de partes de América, especialmente la costa de América del Sur, es un enigma, teniendo en cuenta el limitado conocimiento del Nuevo Mundo en 1513. Aún más desconcertante es su representación de una costa antártica sin hielo, un estado que se cree que existió hace unos 34 millones de años, eones antes de la civilización humana. Las fuentes utilizadas para la compilación de los mapas, incluidas algunas antiguas que ya no están disponibles, plantean dudas sobre si podría incorporar conocimientos cartográficos avanzados de una civilización perdida. Aunque algunos escépticos proponen como explicaciones interpretaciones erróneas o percepciones imaginativas de los marineros, la naturaleza enigmática de los mapas del arroz de Piri persiste. Sus intrigantes anomalías y su notable precisión son un tributo a las complejidades de la historia y a la profunda comprensión que poseían nuestros predecesores. Número 12. Los inexplicables círculos de hadas. En las áridas praderas del desierto del Namib, en Namibia, un intrigante fenómeno natural conocido como círculos de hadas ha captado la atención tanto de científicos como de turistas. Estas formaciones, que se asemejan a manchas circulares de tierra estéril rodeadas de hierba corta, crean un distintivo patrón en forma de panal visible desde arriba. Estos círculos, cuyo diámetro oscila entre unos metros y decenas de metros, están muy extendidos por Namibia. Los mitos locales atribuyen estos círculos a la intervención divina o a los pasos de los dioses. Sin embargo, las explicaciones científicas proponen causas como la competencia entre termitas y plantas, la filtración de gas e incluso la radiactividad. A pesar de estas teorías, no se ha aceptado universalmente ninguna causa definitiva. Los círculos de hadas de Namibia siguen siendo un tema de debate científico y de curiosidad entre el público en general.
Este fenómeno pone de relieve los cautivadores misterios que la naturaleza oculta a menudo a plena vista y sigue suscitando debates e intriga. Número 11. La foto anómala del dirigible de 1911. En 1911, salió a la luz una imagen que suscitó gran controversia y especulación. La foto retrata un intrincado dirigible suspendido sobre Huntington, Virginia Occidental, que desató la intriga debido a su diseño extraordinariamente avanzado. Por aquel entonces, la existencia de este dirigible solo estaba documentada en esta imagen. La nave presenta una forma elegante con numerosas hélices y capacidad para transportar a un gran número de pasajeros. Esto contrasta claramente con los dirigibles y globos básicos de pequeña capacidad que predominaban a principios del siglo XX. Además, la fotografía es anterior a la construcción del primer dirigible estilo Zeppelin en Estados Unidos. Desde hace varios años, han surgido numerosas teorías para explicar este enigma. Algunos lo proponen como una creación de alta tecnología de un inventor visionario adelantado a su época. Otros postulan un posible engaño, ya sea una broma o una manipulación temprana con Photoshop. Sin embargo, no se ha identificado ninguna prueba de manipulación en la imagen, y la identidad y las intenciones del fotógrafo siguen siendo elusivas. A pesar de las continuas especulaciones, la fotografía del dirigible de 1911 sigue siendo una enigmática anomalía histórica. Al resistirse a una resolución sencilla, ofrece una visión tentadora de un misterio y una desviación cautivadora en los anales de la historia de los vuelos humanos. Número 10. El misterio de las piedras de Vela en el Valle de la Muerte. El enigma de las piedras de Vela del Valle de la Muerte, situado en California, desafía nuestra comprensión. En medio de las duras condiciones y las temperaturas extremas que encuentran los visitantes, se desarrolla un fenómeno intrigante. Estas rocas, que se encuentran en las arenas del desierto, llevan tras de sí sendas alargadas que indican un movimiento autónomo a través del terreno. Sorprendentemente, estas piedras no están acompañadas de huellas de pisadas o neumáticos. El origen del misterio se remonta a 1915, y a lo largo de los años ha dado lugar a diversas conjeturas, desde la participación de extraterrestres hasta la de criaturas subterráneas. Sin embargo, recientemente ha cobrado fuerza una explicación más fundamentada. Esta sostiene que, en circunstancias precisas, la zona acumula una capa de hielo nocturna que, al derretirse, impulsa las piedras hacia adelante por la extensión arenosa, grabando así los característicos rastros. Aunque esta teoría presenta un marco plausible, sigue sin ser concluyente, por lo que es necesario seguir investigando. En consecuencia, el enigma de las piedras Vela sigue siendo, por ahora, un rompecabezas sin resolver a la espera de una resolución exhaustiva. Número 9. El extraño Fresno. Dentro del ámbito de los fenómenos inexplicables, pocos son tan peculiares como los noctámbulos de Fresno. Estas entidades debutaron en un vídeo de vigilancia procedente de Fresno, California, a finales de los años 2000. La grabación muestra a un par de diminutas criaturas de patas blancas que recorren tranquilamente el césped, aparentemente sin torso ni brazos. Una entidad similar apareció en un vídeo posterior grabado en el Parque Nacional de Yosemite, aumentando aún más el misterio. El modo de andar y la forma de estas criaturas desafían las explicaciones convencionales. Las teorías sobre su origen van desde la manipulación digital del vídeo hasta la presencia de formas de vida extraterrestre, conexiones con el folclore indígena o incluso la existencia de enigmáticos organismos críptidos. A pesar del escepticismo y de las escasas pruebas corroborativas, el vídeo que muestra a los trepadores nocturnos de Fresno mantiene la fascinación de los entusiastas de los críptidos y de los aficionados a los enigmas, y nos incita a contemplar qué encuentros extraordinarios pueden persistir más allá de los límites de nuestra percepción habitual. Número 8. La figurita de Nampa. En 1889, unos obreros que perforaban pozos en Nampa, Idaho, se toparon con un hallazgo asombroso. Sus excavaciones les llevaron a desenterrar una minúscula figurita de arcilla a una profundidad aproximada de 300 pies. Bautizada como la figurita de Nampa, este artefacto tenía la forma de una figura femenina y presentaba claras muestras de artesanía humana. Sin embargo, el verdadero enigma que ha cautivado a los investigadores reside en el estrato del que surgió.
capas de la historia de la Tierra que datan de hace unos 2 millones de años, una época muy anterior a cualquier presencia humana documentada en la región. En el ámbito de la interpretación, surgen perspectivas divergentes. Mientras que los defensores de las civilizaciones antiguas avanzadas o de las anomalías que desafían las cronologías históricas establecidas ven la estatuilla como un testimonio de estas nociones, el discurso científico convencional adopta a menudo una postura diferente. Postula que este descubrimiento podría atribuirse a aberraciones inducidas por la perforación o a la intrigante posibilidad de que objetos más recientes queden incrustados en formaciones geológicas más antiguas debido a procesos naturales durante largos periodos. No cabe duda de que la figurilla de Nampa es un artefacto profundamente intrigante que sigue suscitando apasionados intercambios en los círculos arqueológicos. Número 7. Mecanismo de Antiquitera. En 1901, en las profundidades de un naufragio frente a la pintoresca isla griega de Antiquitera, surgió un asombroso descubrimiento. Esta enigmática maravilla, conocida como el mecanismo de Antiquitera, es un complejo conjunto de diagramas que se ha ganado un lugar como pionero en los anales de la tecnología. A menudo considerado como el primer ejemplo de ordenador analógico del mundo, sus orígenes se remontan a la noche de los tiempos, aproximadamente durante el siglo I o II antes de Cristo. Sin embargo, sus intrincados engranajes e inscripciones siguen hipnotizando a las mentes modernas. Sin embargo, el verdadero asombro reside en la profunda comprensión de la astronomía por parte de los mecanismos. Con una perspicacia casi mística, este antiguo artilugio podía anticipar fenómenos celestes, lanzando su mirada a los cielos para predecir eclipses y trazar el ballet celeste de planetas y estrellas. Sus capacidades parecían trascender el horizonte de lo que se consideraba factible en el reino del antiguo ingenio griego. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos concertados para desentrañar sus secretos, el mecanismo guarda todo su repertorio con un aire de misterio. Su intrincada danza de engranajes y los conocimientos que encierra solo se han descifrado en parte, dejando un tentador velo sobre toda su funcionalidad. El mecanismo de Antiquitera es un testimonio del ingenio de civilizaciones pasadas, que nos incita a reflexionar sobre la profundidad de su refinamiento tecnológico. Número 6. Momias de cocaína. El enigmático concepto de las momias infundidas con cocaína nos invita a ahondar en los primeros casos de cruce del Atlántico y en la aparición de rutas comerciales entre Sudamérica, Europa y África. La creencia más extendida remonta a estas interacciones a las transformadoras expediciones de Colón en el siglo XV, o incluso a la intrigante posibilidad de los viajes vikingos a Canadá. Sin embargo, está cobrando fuerza una cautivadora narrativa alternativa que sugiere que los antiguos egipcios podrían haberse embarcado en viajes mucho más extensos de lo imaginado. En un momento crucial de 1976, un arqueólogo que examinaba meticulosamente una momia egipcia encontró restos de tabaco en sus antiguas vendas. Este emocionante hallazgo sugería que el cultivo había llegado a costas lejanas antes de lo que se conocía. Al principio surgieron dudas debido a una posible contaminación. Más tarde, nuevas técnicas revelaron la presencia de tabaco, cannabis e incluso cocaína en las células de las momias. En la década de 1990, se confirmó que las momias sudamericanas contenían estas sustancias, desafiando la historia y remodelando nuestra comprensión del pasado. Número 5. Geoglifos de Marie Mans. Los geoglifos de Marie Mans representan extensas tallas y obras de arte grabadas en la superficie terrestre. Estas creaciones, que abarcan milenios, existen en todo el mundo y cautivan la curiosidad debido a que su forma completa solo es discernible desde grandes altitudes, por lo que las intenciones de culturas sin perspectivas aéreas al realizarlas siguen siendo enigmáticas. Entre ellos destaca el notable Marie Man. Está situado a unos 60 kilómetros al oeste de Marie, en Australia Meridional. Representa a una persona dedicada a la caza, posiblemente empuñando un boomerang o un bastón. Su grandeza es asombrosa. Mide 2,8 kilómetros de altura y ocupa aproximadamente 620 acres. Aunque fue descubierto en 1998, su parecido con el bronce de Artemisia del descubrimiento de Edric C. en 1928 alimenta las especulaciones. Sin embargo,
es improbable que el creador del bronce creara el geoglifo. Aunque el origen del Marimán sigue siendo incierto, la creencia predominante lo atribuye a un origen más reciente. En los últimos 50 años, Bardi Us Goldberg, un artista fallecido en 2002, se perfila como el principal sospechoso. A pesar de las incertidumbres, el misterio de los geoglifos sigue intrigando, invitando a la especulación y a preguntarse por su propósito y su creador. Número 4. El misterio de la Biblia del Diablo. El manuscrito, conocido como la Biblia de los Demonios o Codex Gigas, data del siglo XIII y se considera el texto antiguo más extenso del mundo. El manuscrito se atribuye a un monje benedictino que vivía en un monasterio de la República Checa. Su longitud es de 36 pulgadas, lo que lo convierte en una pieza impresionante y significativa de la historia. Su contenido se ajusta en gran medida a las normas religiosas de su época y contiene una traducción latina completa de la Biblia y otras obras. Sin embargo, un aspecto distintivo de este manuscrito surge en su página 219, una llamativa ausencia de escritura, sustituida por lo que parece ser una representación del diablo. En la página opuesta aparece una ilustración del cielo. Desde el descubrimiento del códice, los estudiosos se han debatido sobre su interpretación. Mientras algunos lo perciben como un juego simbólico entre el bien y el mal, otros especulan con significados más profundos. Se preguntan si los monjes que produjeron esta obra estaban relacionados con el culto al diablo, o si creían en una conexión más intrincada entre el diablo y el cielo de lo que el pensamiento religioso establecido avalaría. La verdadera intención del autor permanece velada, y es probable que nunca se desvele del todo. Número 3. Las cabezas de la isla de Pascua. Este remoto lugar del Océano Pacífico ha estado habitado desde el siglo XIII. Entre los esperados vestigios antiguos, destaca un rasgo distintivo: casi 1000 estatuas monumentales con forma de cabeza. Estas imponentes esculturas, conocidas como Maui, adornan la costa y el interior de la isla. El origen de estas creaciones, su finalidad y la técnica empleada para elaborarlas y colocarlas siguen siendo enigmáticos. Atribuidas al pueblo Rapa Nui, estas figuras se tallaron probablemente entre 1250 y 1500. La proeza de ingeniería necesaria para crear y colocar estos monolitos, que pueden alcanzar los 9 metros de altura y pesar hasta 90 toneladas, es asombrosa. Estas estatuas, que representan a deidades, poseen cabezas casi la mitad del tamaño de sus cuerpos, talladas en una cantera y luego trasladadas minuciosamente a su posición. Para ello se necesitaron cientos de horas de trabajo colectivo. Maui tiene el rostro de una deidad, y su presencia cautiva como monumentos históricos y notables. Número 2. Las misteriosas esferas de piedra de Costa Rica. Enclavadas en lo más profundo de la selva tropical de Costa Rica, las enigmáticas esferas de piedra han cautivado a investigadores y arqueólogos durante siglos. Con un diámetro que oscila entre los centímetros y los 2 metros, estas piedras esféricas perfectas han suscitado numerosas teorías sobre su origen y finalidad. Elaboradas con asombrosa precisión a partir de grano diorita, una roca difícil, el método de su creación sigue siendo un enigma. El objetivo de las esferas de piedra es igualmente misterioso. Algunas teorías proponen un uso astronómico o religioso, mientras que otras sugieren una señalización territorial o de navegación. Incluso se especula con civilizaciones perdidas o conexiones extraterrestres. Estas esferas tienen una importancia cultural e histórica para los pueblos indígenas de Costa Rica y han sido declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Los esfuerzos por descifrar su significado persisten, subrayando el ingenio de las sociedades antiguas. Las esferas de piedra no solo reflejan la creatividad humana, sino que también nos recuerdan maravillas aún por descubrir, ofreciendo una visión potencial de la rica historia de nuestro planeta. Número 1. Las estatuillas de los hombres lagarto de Ubaid. La arqueología descubre con frecuencia artefactos que desafían la comprensión convencional, suscitando más preguntas que soluciones. Entre estos enigmáticos descubrimientos se encuentran las estatuillas de lagartos Ubaid, halladas en el yacimiento iraquí de Al-Ubaid, un asentamiento presumeria anterior a antiguas civilizaciones que datan del 4000 al 5000 a.C. Estas figuras de terracota tienen forma humana,
pero muestran rasgos reptilianos distintivos, cabezas alargadas, ojos almendrados y piel escamosa. Algunas representan a hombres lagarto en tareas rutinarias, cuidando niños o sosteniendo un bastón de mando. Estas estatuillas son un testimonio convincente de las desconcertantes facetas de nuestra historia. Desafían constantemente nuestra percepción de las sociedades antiguas, incitando a la contemplación de las convicciones, costumbres y expresiones artísticas de nuestros lejanos antepasados. Como vestigios de un pasado enigmático, las estatuillas del lagarto Ubaid perpetúan el sentido de la maravilla y nos invitan a explorar los enigmas que encierran las creencias y rituales de nuestros antepasados. Gracias por vernos. Hasta la próxima.